Este es Carlos Dávila, Ministerios Triunfante, con un mensaje para hoy. Hoy les estaré hablando directamente del Manual de Intercesión Profética escrito por Mary Dávila. La historia comienza con el reinado del rey Acab en Primera de Reyes capítulo 17, bajo la intercesión del profeta Elías, y dice así: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Bueno, el secreto de este profeta extranjero se centraba principalmente en dos áreas. Una, en el Dios a quien él servía, y la otra, en su continua comunión con él. La eficacia de la intercesión profética depende de esta gran verdad. Toda intercesión que apela al Dios del cielo se convierte en una declaración profética cuando esta última se cumple. A través de este libro, tanto en lo detallado como en lo práctico, podrás comprender cómo Dios obra con aquellos que pasan tiempo a solas con Él, y que pueden decir con toda seguridad: vive mi Dios en cuya presencia estoy. La historia en el primer capítulo de este libro se desarrolla durante el reinado de Acab, rey de Israel. Elías estaba seguro que por su palabra no llovería sobre la tierra por 3 años. Como entonces Jesús dice que no llovió por 3 años y medio, cuando el profeta vino a presentarse ante el rey Acab, hacía ya 6 meses que no llovía, los arroyos se estaban secando y había incomodidad en el reino. Elías Tisbita había estado tratando con anticipación este asunto en sus tiempos de intercesión. El futuro del rey Acab y de Israel ya estaba decidido. Elías pudo hablar de esta manera porque fue un hombre que mantuvo una estrecha relación con Dios en todo momento. Escuchar la voz de Dios es la clave de todo intercesor. Caminar con Él viene a ser su estilo de vida. El intercesor no deja solamente un legado en la historia, deja huellas impresas en la memoria de Dios y del hombre. ¿Tienes tú la actitud correcta para ser un intercesor? Dios busca quien se quiera meter en la brecha entre la espada y la pared. Alguien que esté dispuesto a ponerse a cuentas con Dios por alguna causa noble, o para que lo que debía de suceder a consecuencia de algún mal no ocurra, porque alguien sacó la cara, Dios llamó y alguien oyó. El ministerio de intercesión profética produce reconciliación entre los que oyen lo que Dios está hablando. Aun si no quisieran escuchar al intercesor, no podrán decir que Dios no les habló. La razón por la cual Dios levanta intercesores es porque quiere que alguien escuche lo que el pueblo no necesariamente quiere oír. El intercesor escucha la voz de Dios y se pone de acuerdo con él, para luego decretarlo como Dios le pida, sea en privado o sea públicamente. Dios siempre excede los límites de su misericordia en esto, yendo la milla extra, aún entre aquellos que se tapan los oídos. Esto es muy importante porque por amor a ti y en el nombre de Jesús, Dios retraerá su mano del juicio, pasando por alto alguna consecuencia legítima ante los ojos de Dios. Te tratará como a un amigo que ha invertido todo lo que tiene en su reino. Serás un socio con privilegios de intercesor. Cuando tú hables, Dios estará escuchando. Cuando tú pidas, Dios te dará. Y cuando busques, de seguro hallarás. Vale la pena pagar el precio de la soledad, aunque para algunos les pueda costar el destierro. Los tales son muy amados en el reino de los cielos. Mi deseo es que te atrevas a escalar hasta donde nunca antes has llegado en tu caminar con Dios. Acércate más a Él y escúchale decir: ¿me amas más que estos? Tu respuesta hará la diferencia en tu vida. Le pido a Dios que a través de las páginas de este libro
encuentres lo que se necesita para aceptar este tan noble llamado, el llamado del intercesor. No el llamado de alguien que comienza a correr como intercesor, sino de aquellos que perseveran en la intercesión. A través de los siguientes capítulos encontrarás el término clásico de autoridad delegada, y que se otorga por definición para ejercer o funcionar en algún llamado o posición. A esto le llamaré por conveniencia autoridad funcional, para diferenciarle de la clase de autoridad que se recibe generalmente por el privilegio de quien la otorga, sin cualidades previas, más bien por voto de confianza, se pudiera decir. Esta autoridad acarrea un mayor peso de responsabilidad y alto riesgo, tanto sobre quien la da como sobre quien la recibe, y la llamaré sencillamente autoridad privilegiada. Por definición, la palabra autoridad significa simplemente poder para influenciar. La mayor autoridad en todo el universo, para los que poseen una medida de fe, la tiene Dios, el creador de todas las cosas. Jesús fue cuestionado en más de una ocasión al preguntársele quién le otorgó tal autoridad para obrar. No pudieron concebir que el Cristo y Dios fuesen uno, tal como Jesús les había dicho. En otra ocasión, Jesús les dijo que tal autoridad provenía de arriba y no de la tierra. Quiere decir que la autoridad de Dios se delega desde arriba para los asuntos del reino de Dios. La autoridad de los hombres se delega entre los hombres y desde la tierra, sea en los cielos o en la tierra, la autoridad se delega para influenciar alguna agenda o comportamiento. La autoridad se delega para gobernar y, en el caso del reino de Dios, para hacerlo con justicia. Otros reciben autoridad a manera privilegiada, como fue mencionado anteriormente, y este será el énfasis en la primera parte de este libro, privilegiada porque Dios lo quiso así, según el llamado. Repito, tal autoridad conlleva en sí misma un mayor peso de confianza y riesgo sobre quien la otorga. Por lo tanto, quien la otorga acarrea con mayor peso de responsabilidad. No está limitada por un argumento legal ni por doctrina de hombres. No es simplemente decir y promulgar que la ley dice esto o dice lo otro. Más bien, tiene el poder para decretar prácticamente lo que quiera. A la larga, Dios es responsable. Tal es la autoridad que reposa o que reposaba sobre el profeta Elías. Sin embargo, ningún otro ser humano poseyó jamás mayor autoridad privilegiada en los asuntos del pueblo de Dios que Moisés, el hermano de Aarón. Después de practicar la mansedumbre durante 40 años, pastoreando pacientemente los rebaños de su suegro Jetro por el desierto, Moisés es comisionado por Dios para sacar a los hebreos de la esclavitud de Egipto. Dios reparte como Él quiere. Eso es un privilegio de Dios. Más adelante, tal confianza y autoridad le ocasionaría problemas serios a Moisés en años posteriores. Al entrar a la tierra prometida, Moisés se tomó la libertad de golpear la peña ante el pueblo de Dios, cuando no debió haberlo hecho. Tal osadía le costó el precio de no poder cruzar el valle de Arabá en la llanura del Jordán, precisamente durante la recta final de su carrera. Se ha hecho esta observación con la intención de mostrarles de alguna manera la diferencia entre la autoridad funcional y la privilegiada, que podamos considerar la autoridad delegada que se recibe en un llamado específico, como en el caso del profeta Eliseo, sucesor de Elías, y la autoridad privilegiada que recibe Moisés para tratar con el faraón de Egipto. Ambas comisiones acarrearon gran responsabilidad, pero la última conllevó un mayor peso de responsabilidad, a riesgo de quien la otorgó. En el caso de Eliseo,
Para explicar algo que para algunos es incongruente, los dos osos cumplieron con su misión y ahí terminó todo según esta historia. La piedra, por otro lado, que golpeó Moisés, trajo graves consecuencias. Toda autoridad proviene de Dios, quien la da por medio de su Espíritu Santo. Ahora, en el caso de Moisés, cuando éste se equivocó en su juicio, Dios mismo necesitó responder por tal osadía. Es evidente, según el diálogo extenso llevado entre ambos, la dificultad encontrada por Dios al tratar este asunto. Dios se vio prácticamente forzado a cambiar el tema para no ceder a las súplicas de Moisés. Sin embargo, vemos en las experiencias del profeta Eliseo una persona que da la impresión de trabajar por sí sola, prácticamente. Ayudaba en la escuela de profetas y respondía favorablemente cuando alguien le pedía ayuda. Aún sus huesos, por sí solos, realizaron un último milagro en el ministerio del profeta, pero más de ahí no se dice mucho. Eliseo fue alguien que decretaba algo y lo que fuese se cumplía por parte de Dios. Ahí quedaba todo el asunto. Aunque Eliseo recibió una doble porción de la unción que reposaba sobre Elías, esto no quiere decir que recibió el mismo grado de confianza que le fuese otorgado a Elías. Con esto quiero decirle, amado lector, que el llamado a la intercesión profética es un privilegio de parte de Dios. Será un asunto de confianza y relación personal con Dios. Acércate a Dios según Dios se acerque a ti, pero acércate sin desistir, confiadamente. En algún momento dado te darás cuenta que habrás cruzado el umbral de su presencia y con temor podrás decir: oh mi Señor, en cuya presencia estoy. Tendrás cuidado con todo lo que haces y con lo que declares con tu boca, recordando que de la abundancia de tu corazón hablará tu boca, y con la medida en que midas a los demás, te medirán a ti. En la primera parte, en el capítulo 1, hablamos de la autoridad del intercesor, y comienza diciendo así: vive Jehová mi Dios, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Es aquí donde mejor podemos apreciar la función de un intercesor y el peso de la autoridad que conllevan sus palabras al hacer que Dios cambie de parecer. Esta no es la autoridad de un siervo de Dios, sino la de un amigo. La autoridad de un verdadero intercesor está basada en la relación que se tiene y la inversión que se ha hecho con su mejor amigo, o sea, con Dios. Tal autoridad no se debe confundir con la autoridad que le ha sido delegada a un siervo de Dios. Ambas son autoridades delegadas por Dios y no deben tomarse a la ligera. Sin embargo, no es cuestión de posición, sino de relación y privilegio. Esta es una autoridad privilegiada. Hay siervos y hay amigos. El creyente determina hasta dónde quiere llegar. Cuando el Señor le pregunta a Pedro 3 veces: ¿me amas más que estos?, quería determinar hasta dónde Pedro podría seguirle. Eventualmente, la autoridad que Pedro recibe es la autoridad que un verdadero amigo comparte con un socio, y no la autoridad que le ha sido delegada a un siervo en función. ¿Alguna vez te has pensado lo que quieres ser en el reino de Dios? Puedes decirle al Señor que quieres ser su siervo en todo lo que Él te pida. Y si se lo pides de todo tu corazón, Él delegará sobre ti poder y autoridad por medio de su Espíritu Santo. Potencialmente, podrás ir por todo el mundo predicando su evangelio y ganando muchas almas para el reino de Dios, pero eso no sería todo. O si quieres, podrías decir: Señor, tú sabes que te amo, quiero ser tu amigo y conocerte mejor.
Esto cambia las cosas considerablemente, ya que si deseas ser su amigo y colaborador en su reino, tendrás que invertir un poco más con tu propia vida y a un riesgo mayor. Pero lo que Él te pida, si le obedeces, recibirá un reconocimiento mayor en su reino, comparado a lo que otros pudieron recibir porque estuvieron dispuestos a trabajar en categoría de siervos. Deseo demostrar esta diferencia más adelante. En esta generación, la mayoría de los creyentes están dispuestos a trabajar para Dios en términos de siervos, como si fuese nuestro deber. Y no existe ningún problema con eso. Todos estamos sirviendo a Dios de una manera u otra. Cada cual recibirá su recompensa según su labor en el campo. El Señor de la mies no pondrá más carga sobre ti que la que tú puedas llevar, a menos que, en tu relación personal con Él, en tus tiempos de intimidad, se descubran nuevos intereses que solo los amigos se comparten entre sí. De esta manera podrás cruzar la línea del servicio a Dios que responde al sentido del deber para desear llegar a la línea que demarca trabajar en su reino, pero que ahora responde a un nuevo sentir de amistad que nació en tus tiempos de intimidad y que demanda mayor entrega y responsabilidad. Dicho de otra manera, y utilizando la ilustración de las hermanas Marta y María en los evangelios, Marta se mantuvo al margen de la línea del servicio y del deber. María, por otro lado, cruzó el umbral de la intimidad y se sumergió en las enseñanzas de Jesús, quien le correspondió reconociendo su dedicación. Es bueno recordar, después de lo dicho anteriormente, que todos respondemos por naturaleza al sentido del deber. Eso nos impulsa a querer servirle a Dios a manera de siervos, y pasamos por alto que Dios tiene mucho más que ofrecernos para trabajar con Él en la viña del Señor. La deuda que tenemos con Él jamás la podremos pagar. Si reconocemos esta verdad, se nos hará más fácil procurar su amistad en base de una relación personal, sabiendo que nuestra cuenta quedó saldada y que ahora podemos trabajar en calidad de socios. El sirviente no sabe lo que hace su señor, pero el socio sí lo sabe. Solo recuerda que el camino del amigo estará lleno de sorpresas y no siempre de gratas sorpresas, aunque se comparten los mismos intereses. Esto es lo maravilloso de conocer personalmente al Señor de la mies. Y no habrá nada de sus negocios que Él oculte de nosotros. Desear tal relación te llevará a estimar en poco todo lo que tú tienes, porque todo le pertenece a Él. Él es quien te está preguntando personalmente, ¿me amas más que estos? En tu respuesta lo estarás diciendo todo. Elías, al igual que lo fue Abraham, se consideró amigo de Dios. La amistad con Dios es una relación privilegiada para aquellos que de verdad la quieren tener. Eliseo, por otro lado, con todo y recibir la doble porción que tenía Elías y duplicar sus milagros, trabajó como un gran siervo de Dios. Se puede percibir en el relato bíblico que la relación con Dios entre ambos profetas difería notablemente. Todo intercesor debe de tener corazón de profeta, pero no todos los profetas tienen un corazón para interceder. Cuando Dios consulta a un profeta referente a lo que quiere hacer, le está extendiendo una invitación a ser su socio en los negocios del reino. Aún así, Dios necesita siervos y necesita amigos. En los negocios de mi Padre me es necesario estar, dijo el Señor. ¿Qué quieres tú hacer? Eliseo realizó milagros extraordinarios durante su ministerio, pero fue Elías quien le dijo al rey Acab
no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Esta no es una autoridad delegada solamente en función. Aquí Dios toma en cuenta la decisión de Elías para cerrar los cielos. ¿Cómo es que Elías se atreve a declarar cosas semejantes? De la misma forma que ordenó que descendiera fuego del cielo. Esto, dicho de otra manera, fue un asunto de privilegio. Toda autoridad del reino es dada de arriba, pero su aplicación y alcance resta en lo que tú quieras hacer con tu vida aquí en la tierra, para Dios o con Él. La gracia que Dios le otorga a todo creyente le da permiso de entrada a los negocios del reino. La autoridad privilegiada, por otro lado, reconoce una autoridad compartida. Cuando la madre de Santiago y Juan le pidió al Señor lugar para sus hijos sentarse a la derecha e izquierda en el reino, el Señor no se lo pudo dar o no se lo pudo conceder, porque para ellos esto sería una posición de privilegio. Con quienes el Señor desee compartir el sentarse a su derecha o izquierda en su trono será asunto de privilegio. Esto quiere decir que los privilegiados siempre serán menos y los siervos más. Esto no quiere decir que Dios está haciendo acepción de personas. Dependerá de cómo cada quien ejerza su libre albedrío con lo que Dios le pide hacer. Obediencia quiero y no sacrificio, pide el Señor. Solo Dios puede probar y pesar el corazón de un intercesor. La soledad en los arroyos del desierto no es un camino para todos, sino para aquellos que verdaderamente se determinan cruzarlo. Considerad a Enoc, a Noé, a Abraham, a Moisés, a Elías y al Señor mismo, a Pedro, a Esteban y a Juan en el destierro, por mencionar algunos. Todos fueron intercesores, todos caminaron con Dios y todos pagaron un precio muy alto por ser tan privilegiados. Nuestro Señor Jesús fue el único que en la medida de siervo lo fue de un amigo. Ese privilegio solo le fue concedido al Hijo de Dios. Los intercesores se constituyen amigos de Dios, personas con quienes Dios cuenta en situaciones adversas donde los obreros escasean. Es una amistad muy estimada por Dios que fue cultivada a través de años de comunión y entrega. Una relación que es para toda la vida, quedando firmes en la fe en tiempos de escasez y siendo misericordiosos en tiempos de abundancia, prestos para el servicio a Dios a tiempo y fuera de tiempo. Los intercesores mantienen el vínculo de lealtad con el Espíritu Santo, algo que no se puede deshacer, de manera que la autoridad otorgada no será delegada en ellos mientras trabajan en el ministerio, sino será confiada para que continúen fieles a su llamado hasta el fin de sus días. El que no lloviese en la tierra de Israel por 3 años y medio ya había sido concebido en el corazón del profeta Elías, en sus tiempos de comunión con Dios, y en su preocupación por el deterioro del pueblo y en la espera de una restauración nacional. 6 meses antes de presentarse al rey, Elías ya había decretado según en la tierra de Israel. Cuando Elías llegó ante el rey Acab, ya era asunto decidido. Tal determinación para tener tratos con Dios es una de las marcas inconfundibles en un verdadero intercesor. En el siguiente capítulo estaremos precisamente hablando sobre las marcas del intercesor. Y dice así: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Este es Carlos Dávila, Ministerios Triunfante, con un mensaje para hoy.